Hola, hola, buenas noches para todos. ¿Cómo vamos? Teniendo algunos inconvenientes nuevamente con la conexión. No sé qué está pasando porque estamos teniendo dificultades para ingresar a Instagram. Pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante. Vamos a tratar de ir llevando a cabo todas estas cosas que tenemos que hacer. Yo me voy a desplazar un segundo porque creo que de esa manera voy a poder estar mejor en otro sitio, a ver si logro tener mejor señal. En todo caso, mientras tanto los voy saludando. Un saludo de verdad muy especial porque hoy este día para mí es súper especial. Y les cuento por qué y por qué puse yo este título hoy. La vida es una nota. La vida es una nota. Esto suena como a música de entrada. Y antes de contarles por qué, voy a darle un saludo muy especial a las personas que se van uniendo ahora con nosotros. Un saludo a Clarita Castaño, a César Augusto, Mónica Montoya, Luz Amparo, Luces Lu, Memo, Lucy, Connie, Sandra B, Paula Andrea Correa, López Natu, Marta, Carlos Andrés, Beatriz Betancourt, en fin, a todos ustedes un abrazo muy grandote. De verdad que es un placer enorme estar con ustedes. Y les decía que es una nota porque algunos de ustedes saben que yo tengo un grupo musical. Nosotros hacemos algo de música del folclore latinoamericano. Y hoy, precisamente después de toda esta larguísima pandemia, por fin nos vamos a reunir de nuevo a contarnos canciones, como digo yo, y eso para mí es un motivo de orgullo, de placer. Por eso notan que tenemos unos fondos un poquitico distintos, porque nos sentamos a cantar canciones aquí en el consultorio al terminar la jornada. Lo hacemos en un pequeño auditorio que tenemos, así que rico compartir con ustedes. Y decir que la vida es una nota es decir que la vida es música. Todos somos música y por eso todos estamos interpretando la verdadera partitura de la vida. Cada uno va poniendo una nota dentro de esa partitura. Ustedes saben que en ese pentagrama se dibujan las denominaciones o las cifras correctas para la música que van haciendo que vayamos interpretando uno u otro tono específicamente con una duración determinada también de acuerdo a lo que esté allí pintado en ese pentagrama. Así que la música es algo así como organizar los sonidos de manera agradable, es organizar los sonidos de tal forma que podamos eliminar el ruido que existe en nuestro interior, y es eliminar cualquier factor que nos esté perturbando o molestando desde el punto de vista, yo diría, que sea parte de la salud en un momento determinado. Y de esta manera, entonces, cuando organizamos los sonidos, ese son que se ha ido, volvemos a rescatar esa posibilidad de comunicarnos con el tiempo, de establecer melodías, armonías y ritmos. Es lo que hemos dicho, el mar, melodía, armonía y ritmo, es volver a los orígenes. Y volver a los orígenes es, insisto, volver a recordar que es que somos verdaderamente música y que cada uno de nosotros está interpretando ese sonido y está generando la posibilidad de que las conexiones se empiecen a dar al interior. Recordemos una cosa: cada célula nuestra, cada glóbulo rojo mejor de nuestro cuerpo tiene en promedio 4 moléculas de silíceas. Esas son cristales y los cristales vibran con el sonido. Cuando un sonido es colocado al interior de nuestro cuerpo por alguna circunstancia, o simplemente estamos escuchando una música determinada, o colocamos un metrónomo encima de nuestro cuerpo, o generamos una activación de un sonido con un cuenco tibetano o con una cuerda de una guitarra o con un instrumento musical, todo está haciendo que inmediatamente esos microcristales, que son esas partículas de silicia, empiecen a vibrar y toda la economía corporal se impregna de ese sonido tan maravilloso que nos hace recordar, insisto, que la vida es música, pero además que nos ayuda a poner en orden todo lo que por alguna circunstancia se alteró. Los acordes en música tienen lo que se llaman tríadas. Cada acorde está compuesto mínimamente por 3 notas, pero no 3 notas dispuestas de cualquier manera. Tienen que ser unas notas compuestas u organizadas de una manera perfectamente armónica, que de una vez nos recuerdan la famosa ley del 3. La ley del 3 la vemos en muchísimas cosas.
pasado, presente, futuro, serotonina, acetilcolina y dopamina, padre, madre, hijo, o Padre, Madre, Espíritu Santo también en otras visiones, las 3 capas embrionarias, endodermo, mesodermo, ectodermo, o las 3 cámaras del ojo, cámara anterior, cámara intermedia, cámara posterior, o los 3 cerebros, el cerebro reptil, el cerebro mamífero o el cerebro humano, o cabeza, tórax y abdomen. Es decir, esa ley del 3 se repite en muchísimas cosas, y lo que estamos haciendo a través de un acorde es precisamente sintonizarnos, ojo a la palabra que utilizo, sintonizarnos, vibrar en la misma frecuencia de ese sonido en particular. Cada acorde está permitiendo que esas 3 capas embrionarias vuelvan a entrar en resonancia, vuelvan a recuperar los sistemas de salud, y de esa manera cada uno empieza a identificar que tiene un sonido propio, un tono propio, un tono que puede ser agudo o grave de acuerdo a la frecuencia que emita su voz, pero a su vez esa frecuencia que emite la voz depende en gran parte de la capacidad auditiva que tengamos, y nos permite entonces, insisto, sintonizarnos de manera adecuada. Por eso, cuando el sonido no es armónico, se tienen lo que se llaman disonancias, y las disonancias son sonidos que en muchas ocasiones, vistos de manera aislada, no son agradables para el oído. Pero esto extrapolado al día a día, la disonancia es aquello con lo que no estamos conformes, donde no nos sentimos bien, aquello que de alguna forma nos está recordando que tenemos que salir del caos para entrar o emerger a un nuevo orden, aquello que nos está diciendo que a lo mejor es el momento de pararle bolas a nuestras relaciones personales porque están disarmónicas, porque no se está encontrando un momento de equilibrio, de paz y por supuesto de armonía. Y entonces todas estas cosas nos las está recordando la música continuamente. Miren, basta un ejemplo bien sencillo. Cuando el delfín canta, produce un patrón frecuencial de una altura muy importante, de una intensidad muy importante, pero esa frecuencia específica, que es una alta frecuencia, en muchas ocasiones puede concordar o hacer resonancia, por ejemplo, con la música de Mozart, y por eso entendemos que la música de Mozart o incluso algo de la música barroca puede generar que esa epífisis o pineal empiece a entrar en un estado perfectamente equilibrado. Es como si pudiéramos masajear literalmente esa glandulita que está acá y que es la gran rectora de la secreción de la dopamina, la serotonina, la melatonina, la oxitocina, es decir, una cantidad de hormonas que nos mantienen en un buen nivel de energía y nos hacen sentir maravillosamente bien. Así que esa es una buena posibilidad, pero cada célula entonces, insisto, está replicando su música en su interior y por eso se nutre de la música. Es por eso tan importante que estemos haciendo música continuamente, que estemos ampliando nuestra banda pasante, y esa banda pasante nos está invitando a que empecemos a darnos cuenta que existen otras cosas de las que normal o corrientemente vemos. Generalmente estamos así como cuando los caballos les ponían esas, yo no sé cómo se llamará eso, algo así como tapaojos, o yo llamémosle así por ahora, pero de pronto se los quitan y empiezan a ver que está muchísimo más ampliado el campo visual que tenían en ese momento, y empezamos a ampliar eso que llamamos la banda pasante. En música, ampliar la banda pasante equivale a que nuestros 2 cerebros, nuestros 2 hemisferios cerebrales se comuniquen de una manera adecuada y pongamos en concordancia todo lo que tiene que ver con lo métrico, lo matemático, lo concreto, lo científico, con lo abstracto, lo intuitivo, lo creativo, todas estas cosas que tienen que ver con virtudes de estos ambas visiones, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una buena conexión, cuando esos 2 hemisferios están dialogando de manera armónica, empezamos a tener una visión mucho más ampliada de la vida, de las situaciones que nos están ocurriendo, y eso mismo nos ayuda a descifrar la vida. Ojo a esta palabra, descifrar. Cuando en el pentagrama se colocan las notas, las corcheas, las semicorcheas, las redondas, las negras, que son todas las figuritas que se colocan en el pentagrama de la música,
estamos colocando allí estas notas que equivalen a lo que se llama en música el cifrado. Es decir, que en cada una de estas anotaciones que se está haciendo en el pentagrama se está dando una ruta para que quien interpreta un instrumento o su voz propiamente empiece a notar que hay un cambio en la tonalidad, en esa frecuencia, en esa intensidad probablemente, o simplemente tenga que hacerse un silencio que tal vez para mí es el factor más importante dentro de la música. ¿Por qué? Porque elimina el ruido, y el ruido normalmente incrementa los niveles de estrés en nuestro organismo. Por eso el ruido de las emociones, cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados por alguna circunstancia, ese ruido empieza a alterar, por ejemplo, la función de la suprarrenal, que es esa glándula que, como el nombre lo dice, está localizada encima del riñón, y esa suprarrenal nos va a llevar a que precisamente ocurran cosas como que se incrementa la presión arterial. Una buena música, una música relajante, una música propicia para el momento, puede hacer que las cifras tensionales disminuyan notoriamente. Quienes han venido a mi consulta saben que casi que nunca yo atiendo a un paciente sin música porque, bueno, admito que es una necesidad personal también, pero eso de no encontrar obstáculos para que la música fluya, a su vez permite que todo en nosotros fluya. Y hemos visto pacientes que llegan con tensiones altas a la consulta, presión arterial alta, y el solo hecho de empezar a concordar con la música o de ponerlos con el metrónomo a seguir un ruido que se repite como un tic-tac, hace que rápidamente las cifras tensionales bajan. Si nosotros escucháramos música propicia, insisto, para cada momento, y solamente nos permitiéramos conectarnos con nuestra esencia desde la música, eso solo modificaría por completo nuestra fisiología y haría que cambiaran, por ejemplo, esas cifras tensionales, mejorara el sistema inmunológico, mejorara el sistema gastrointestinal. Quien creyera, pero se mejoran también las algias, los dolores en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque la música libera endorfinas, y sobre todo si la música que estamos escuchando nos es familiar, nos es conocida, porque de esa manera tú empiezas a evocar en el recuerdo una música determinada y hace que atrapes tu atención allí, o que esto atrape tu atención, y de esa manera vamos a tratar de entrar en ese equilibrio perfecto. La música tiene varias características muy importantes. Una de ellas, y es fundamental, es la intensidad o el volumen. Entonces, digamos que esa intensidad puede llegar a un punto donde sea perfectamente agradable para el oído, pero cuando se sobrepasan esos 40, 50 decibeles, ya empieza a ser molesta y empieza a ser parte de un ruido que va más allá de lo que estamos buscando, y ese ruido puede alterar también significativamente ese comportamiento de nuestro cuerpo. Así que es muy importante recuperar esa parte de la intensidad hasta niveles propicios. Cuando alguien está muy insistente en muchas cosas, hoy los pelados dicen: es que estás muy intenso, o estás muy intenso papá, o estás muy intenso mamá, ¿sí? Y esa intensidad no es otra cosa que nos están diciendo: hey, bájale un poquitico al volumen, es suficiente. Pero igual la música tiene otras características como el brillo, el timbre, que es fundamental, y sobre todo que con el timbre muchas veces logramos diferenciar qué voz nos está hablando en ese momento, identificamos a la persona portadora de ese timbre de voz que ya se nos hace familiar y que nos permite entrar entonces en un estado específico de acuerdo a la relación que tengamos con ese ser. La música tiene color, y la música a su vez es color condensado, o pudiéramos decir también que el color es música condensada, porque esto es un camino recíproco. Así lo describía Goethe, y eso me parece súper interesante, porque de allí, cuando nosotros entendemos que el color es música condensada, no tenemos que buscar el conflicto, sino la armonía. El conflicto, por no resonar, por no hablar en la misma frecuencia, por no hablar el mismo lenguaje, nos lleva a que tengamos dificultades para relacionarnos. Pero ¿quién creyera? Esto puede llevar inclusive a que haya dificultades en la fertilidad. Hay trastornos de la fertilidad que muchas veces ocurren simplemente porque
las dos personas componentes de la pareja no están resonando en la misma frecuencia, digamos que no escuchan la misma música, y simplemente para que haya ese fenómeno de la fusión entre óvulo y espermatozoides es necesario que tengan ese nivel de familiaridad y de compenetración que permita a su vez restablecer esa posibilidad de encarnar, y entonces ahí sí condensarse en uno solo, en una especie de acorde que está generándose a través de esa música. Por eso, en un momento de éxtasis es perfectamente posible escuchar sonidos que hacen que se incremente notoriamente la expresión de todo lo que está ocurriendo en un momento determinado, y ese sonido va a hacer que cambie por completo la respuesta también fisiológica y la posibilidad de que ese óvulo y espermatozoide dialoguen de manera adecuada. El sonido también invita a recuperar la resiliencia, la fortaleza que hay en cada uno de nosotros, y ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando hay una necesidad de más acción, entonces se pone un tipo de música que excita. Por ejemplo, cuando vas a un gimnasio no te van a poner un bolero de fondo, por supuesto, porque se necesita que en ese momento se activen todas las funciones cardiovasculares y se active toda la potencialidad que tú tienes para transmitir a través de ese potencial energético que está allí acumulado en un momento determinado, pero que simplemente sale a flote cuando se es posible contagiarse deliciosamente de esa música de fondo. Pero igual, si tú vas a un concierto de rock, normalmente eso produce excitación y a veces un poquito de irascibilidad, porque a veces los decibeles se incrementan y porque la música ya digamos que no es tan armónica, si lo decimos en estos términos, y puede generar cierta euforia que en algunos puede llevar al desbordamiento y al contrario producir irritabilidad y termina en una buena gresca. Pero en cambio, si estás escuchando la orquesta sinfónica o la filarmónica, es muy probable que el estado de tu cuerpo sea completamente distinto en este momento. Es decir, hay música para cada momento, hay música para cada instante, hay música que nos ayuda a leer la vida de otra manera, pero también a ponerle música a la vida misma y empezar a entender que la música tiene muchas manifestaciones a nivel físico, emocional y mental. De alguna manera, por ejemplo, en el cáncer, las metástasis ocurren porque se deja de hacer caso al director de orquesta y cada músico quiere ser el intérprete de su propia melodía, y por eso se crea el caos, y por eso un tejido que debe estar en un sitio determinado sale de su sitio específico, de su locus, como decimos nosotros, y se va a otro sitio, y entonces puede generar eso que nosotros llamamos metástasis. Pero ojo, si el ruido puede generar metástasis, eso significa que el sonido, diferencia entre ruido y sonido, ruido puede generar metástasis, pero el sonido de manera adecuada puede permitir otra vez que las capacidades que nosotros tengamos nos permitan volver a redireccionar el movimiento en esa escala musical que existe en nuestro cuerpo a través de los 7 centros de los chakras principales que están en resonancia con una nota. Recordemos el primer centro con el do, el segundo con el re, el tercero con el mi, así sucesivamente, hasta llegar al séptimo centro que resuena con el si. Pero, por ejemplo, hay un acorde que es fa, la, do, y ese fa, la, do tiene que ver, ojo, con el cuarto centro, con el sexto centro que integra y con el do, que es el primero. Entonces empieza uno a hacer relaciones. Un fa, la, do, que es un acorde específico, podría tener que ver con cosas que le están moviendo a uno el piso, vividas del cuarto centro, es decir, trastornos relacionales que nos movieron el piso y que no nos permiten integrar toda la información. Do, mi, sol, que es el acorde más elemental del do, está precisamente en relación con el primer centro, con el tercero y con el quinto. Es decir, que puede tener que ver esto, en cambio, con lo que no fue expresado desde los apegos y que no fue sacado a través del sexto centro y que nos mueve el piso. Es decir, la música, cada acorde tiene una función específica y cada acorde puede generar definitivamente un comportamiento completamente distinto de nuestro cuerpo. El cáncer de alguna manera es un problema del desamor, y de allí la importancia que en el cuarto centro esté la nota fa. La nota fa tiene una importancia fundamental, porque si decimos que el cáncer es un
es una enfermedad del desamor, significa que tenemos que volver a nuestro fa, a nuestro cuarto centro, al centro del amor, que precisamente es capaz de dibujar una realidad completamente distinta, pero si la vivimos desde nuestra capacidad relacional y si renunciamos a nuestros egos. Si nos reconocemos desde allí, entonces posiblemente vamos a encontrar que esa nota fa, esa que se está viviendo desde el cuarto centro, está activando todas las posibilidades para, por ejemplo, no caer en la depresión y no resonar en frecuencias más bajas, y al contrario empezar a leer esa partitura, entendiendo que somos los intérpretes de esa partitura, posiblemente a través de un instrumento que somos nosotros mismos, pero que al interpretar la música nosotros le ponemos el tono, el timbre, las cualidades que tiene esa música, y por eso vale la pena entonces hacer la pausa para poder empezar a escuchar la verdadera música. La falta de música muchas veces lleva a que haya una tristeza profunda. Por ejemplo, en un hogar como el que veía yo en estos días de una mujer que me llamó muchísimo la atención porque tenía algo así como 52 años, y esta mujer empieza a hacer cuadro de artritis severo, una artritis deformante, ya bastante agresiva, pero de inicio muy reciente y de una evolución supremamente acelerada, y resulta que todo empieza a ocurrir porque su marido, a raíz de todas estas circunstancias, se vuelve alcohólico, no aguanta esto de la pandemia, la quiebra, todas esas cosas, y empieza a maltratarla a ella, cosa que nunca había ocurrido, pero ella se traga sus lágrimas por no preocupar a sus 2 hijos, pero finalmente esas lágrimas que se tragó se tenían que expresar por alguna parte, y muchas veces los huesos también lloran. Cuando uno no expresa, no se manifiesta, esas articulaciones se pueden manifestar y empezar a encontrar que hay otras realidades completamente distintas. Allí entonces empezamos a darnos cuenta de que siempre hay una nota de esperanza, siempre nosotros debemos ser los portadores de esa nota de esperanza para sembrar otras cosas completamente distintas, y empezar a entender que si resonáramos con la frecuencia de cada chakra, podríamos comprender que es el momento en que la música nuestra sea expresada a través de la satisfacción interior por eso que estamos viviendo, por eso que queremos expresar, porque esa sonrisa, esa caja de música que es nuestra sonrisa, está permitiendo que el otro también se contagie y que vibre en esos tonos musicales maravillosos, en esas frecuencias. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando se trata de evitar que se genere un parto prematuro, y se han hecho muchas experiencias maravillosas colocando música, por ejemplo esa música de Mozart, o algunos les llaman la música del bebé feliz y no sé qué, pero muchas veces esa música de Mozart es suficiente para aquietar las contracciones a nivel del útero cuando todavía no es tiempo de que ese bebé nazca, y a lo mejor se ganan 1 o 2 semanas que pueden ser cruciales en la maduración pulmonar de ese bebé y generar comportamientos completamente distintos desde el punto de vista del trabajo de parto, frenar, como les digo, la secreción de oxitocina, que sería la que está estimulando esa matriz para que se contraiga y que a lo mejor haya un parto prematuro. La música es una nota, y por eso la vida es una nota, y por eso la comunicación que nosotros establecemos con el otro debe ser desde nuestra música interior, insisto, preestablecida desde el amor. Cuando se pronuncia o se expresa desde el amor esa música, entonces esa comunicación se da en otro plano, esa comunicación nos permite tener contacto con los factores más elementales de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Por ejemplo, en procesos como la cognición o la adquisición de conocimientos, existe un tipo de música que es propicia para grabar información, para enfocar la atención, en cambio otra seguramente nos estará desviando por completo. Cuando Tomatis, que fue el autor de la audiopsicofonología, creó su famosa oreja electrónica, que era una especie de oreja electrónica que emitía los sonidos equivalentes al vientre materno. Esto es muy interesante, es como rescatar la marea en el vientre materno. Se dio cuenta y se percató que producía una paz muy especial, y justo le ocurre una anécdota muy especial, y es que cuando le presenta su invento a un amigo, este amigo va con su hija ya de 9 años, y cuando él pone a sonar, a que vibren esos sonidos específicos del vientre, esta niña
espontáneamente se tira en el suelo y asume una posición fetal. Su amigo, como asustado, le preguntó: hija, ¿te pasa algo? No, no, papá, es que me siento muy cómodo así. Y fue como si volviera a través de ese sonido a evocar lo vivido en el vientre, y puede producir efectos tan maravillosos como estos. Con la audiopsicofonología se han logrado tratamientos espectaculares en trastornos del comportamiento, en déficit de atención, y por supuesto incluso facilitando el proceso de regresiones para aclarar momentos específicos de la vida de alguien. La música puede, ya lo dijimos, reducir la presión arterial, pero por ejemplo puede actuar en cuadros tan importantes como el Parkinson. Y en el Parkinson ocurre una cosa muy significativa, y es que cuando alguien ha sido músico en su vida y de pronto desarrolla un Parkinson, el solo hecho de interpretar una guitarra, un piano, o de cantar una canción que le evoque tiempo atrás, en ese momento, a partir de esa interpretación, ese paciente con Parkinson puede evitar cualquiera de las manifestaciones a través de este tipo de movimiento. Bueno, yo les quería contar eso porque de verdad que la vida me parece una nota, y precisamente yo quiero celebrar con ustedes hoy porque hace un buen rato que no lo hacemos, y vamos a celebrar y a terminar esto. En lugar de la meditación, lo vamos a terminar con un poquito de música que también hace parte de la meditación y que nos invita a que de alguna manera estemos allí conectados de corazón realmente. Y como ya les dije, hoy voy a empezar con el grupo de música de nuevo, nos vamos a encontrar. Para mí esto es un motivo tremendo de festejo y de celebración. Les voy a interpretar un tema que es en ritmo de chacarera, que es uno de los ritmos que nosotros interpretamos y que a mí me encanta hacerlo, además porque ya muchos de ustedes me habían pedido esto, y bueno, la voz del pueblo es la voz del pueblo, ustedes son los que mandan. Y dice así, esto se llama La Chacarera del Triste, un tema de los hermanos Simón, y escuchen este ritmo que es realmente contagioso. Se van a dar cuenta de lo paradójico, porque de triste no tiene nada esta chacarera, y dice así: ¿para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel si tu franqueza esperaba? ¿Por qué jugaste conmigo, prenda, si te idolatraba? Yo del mundo olvidé desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda, en mi alma perdura. Miren cómo este es un diálogo con la guitarra, y la guitarra te va contando lo que hay que decir. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede ser de que me alegre en el instante en que muera. Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil sería lograrlo. Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, rajeando toda la noche la chacarera del triste. Bueno, es una delicia poder de verdad contarnos música, poder compartir estos espacios con ustedes, y de verdad que hacía ratico que no nos sentábamos a cantar, así que rico que hayamos terminado esta intervención de hoy, este encuentro de hoy, esto de la música que habita en todos nosotros. Que sea el momento para saludarlos una vez más. Clarita Castaño, qué rico, Ana Velázquez, una compañeraza, Meduque López, Angie, Miriam, Andrea Alejandra, qué rico, G. Arango, Amparo Echeverry, Luz Marina Sierra. Bueno, el abrazo para todos ustedes, de verdad muy especial. Quiero excusarme porque
El video del jueves anterior no lo hemos podido montar a YouTube. Parece que hay algún inconveniente ahí en el montaje. Esperamos tener eso solucionado prontamente. Se los manifiesto porque algunas personas me han pedido que lo enviemos, pero no sé por qué ha habido un poquito de dificultades. Esperamos resolver esto pronto. Pero por lo pronto, esto va a estar ahí guardado en Instagram TV. Ya saben, compartan su música. Recuerden, la vida es una nota. De nosotros depende la nota que demos y de nosotros depende también que le pongamos ese colorido, esa salsita a la vida, eso que es tan agradable y que hace que cambie nuestro comportamiento, insisto, que cambie nuestra expresión, que cambien nuestras visiones de vida y sin duda que cambie el pronóstico y empiece a aparecer un paisaje mucho más alentador. Se puede hacer música, hoy nosotros lo haremos con todas las medidas de bioseguridad y todas estas cosas, pero aún así ya la necesidad es apremiante y casi que nos está diciendo es necesario volver a rescatar la música porque esas frecuencias van a ser las que van a ir quitando estas otras frecuencias bajas que nos hicieron vibrar de manera compleja todo este tiempo. Un abrazo gigante para todos, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.